El tema que vamos a presentar a continuación son sensores resistivos. Los sensores resistivos son sensores basados en la variación de la resistencia eléctrica de un dispositivo. Son probablemente los más abundantes. Ello se debe a que son muchas las magnitudes físicas que afectan el valor de la resistencia eléctrica de un material. Los sensores se basan en la variación de la resistencia eléctrica de un dispositivo. Son seguramente los más abundantes. Esto se debe a que son muchas las magnitudes físicas que afectan al valor de la resistencia eléctrica de un material. Por lo tanto, ofrecen una solución válida para numerosos problemas de medida. Esta es una tabla donde podemos encontrar pues una variable a medir y los sensores con los que lo podemos detectar. La variable a medir sería la mecánica y el sensor sería el potenciómetros y galgas. Para la parte térmica, termoresistencias y termistores. Magnética, magnetoresistencias. La óptica, fotoresistencias. Química, higrómetro resistivo. Fotoresistencias. Las fotoresistencias, como su nombre lo indica, es una resistencia cuyo valor depende de la energía luminosa incidente en ella. Específicamente son resistencias cuyo valor de resistividad disminuye a medida que aumenta la energía luminosa incidente sobre ella, y viceversa. Una fotoresistencia se compone de un material semiconductor cuya resistencia varía de la función iluminación. La fotoresistencia reduce su valor resistivo en presencia de rayos luminosos. Es por ello por lo que también se llama resistencias dependientes de la luz, Light Dependent Resistor. Fotoconductores o células fotoconductoras. Aquí podemos encontrar los símbolos de las fotoresistencias. Es una resistencia con dos flechas hacia ella. Podemos encontrar la forma física de la fotoresistencia. Los componentes. Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por la elasticidad del semiconductor, dando a los electrones la suficiente energía para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, aumentando así la conductividad del dispositivo y disminuyendo su resistencia. Las fotoresistencias se caracterizan por la ecuación donde R, resistencia de la fotoresistencia, es igual a A, constante que depende del semiconductor utilizado, E, la densidad superficial de la energía recibida. El principio del funcionamiento. La fotoresistencia de estos tipos de componentes varía en la función de la luz que recibe en la superficie. Así, cuando está en oscuridad su resistencia es alta y cuando recibe luz su resistencia disminuye considerablemente. Cuando incide la luz en el material fotoconductor se generan pares electrohuecos. Al haber un mayor número de portadores, el valor de resistencia disminuye. De este modo, la fotoresistencia iluminada tiene un valor de resistencia bajo. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo, luz visible y ultravioleta. Los materiales que intervienen en su construcción son sulfuro de cadmio, utilizado como elemento sensible a radiaciones visibles, y sulfuro de plomo. Se emplean en las LDR, que trabajan en el margen de las radiaciones infrarrojas. Estos materiales se colocan encapsulados en vidrio o resina. Pues aquí encontramos una fotoresistencia y vamos a ver las aplicaciones. La mayor parte de las aplicaciones de los resistores LDR se basan en el accionamiento de un relé o una lámpara. Pueden actuar directamente o por mediación de un amplificador adecuado si se requieren potencias relativamente elevadas. Es importante calcular la disipación máxima que tiene lugar en el resistor LDR. Si se conoce la máxima tensión de alimentación y el valor de la resistencia de carga R, la disipación máxima en el resistor LDR se produce cuando el valor de la resistencia
de su resistencia sea igual a R, la potencia a disipar. La aplicación en la parte industrial, pues como un ejemplo práctico en las aplicaciones de las LDR, son los controles de los parámetros de información de un automóvil. El sistema es capaz de detectar el nivel mínimo de agua en el radiador, baja presión de aceite, nivel de combustible, adicionalmente cuando rellenar el tanque de gasolina, cambiar aceite, cambiar luces de freno y direccionales. Además muestra fecha, hora y temperatura en el interior del vehículo. Aquí podemos ver el pequeño diagrama donde todo va conectado a la fotorresistencia. Bueno, ahora vamos a hablar de otro sensor resistor, que ya son los termistores. Es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. El término termistor proviene de Thermally Sensitive Resistor. Aquí vamos a ver el símbolo. Este es el símbolo del termistor. Podemos encontrarlo en esta parte. Es una resistencia, como el símbolo de una resistencia, y un círculo y el coeficiente de temperatura. Aquí lo podemos ver cómo es físicamente. Las clases de termistores. Existen dos clases de termistores, los NTC y los PTC. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistencia de un semiconductor con la temperatura, debido a la variación de la concentración de portadores. Los NTC, al aumentar la temperatura, aumentará también la concentración de portadores, por lo que la resistencia será menor, de ahí el coeficiente sea negativo. Aquí podemos encontrar el símbolo de los NTC. Es con un símbolo de temperatura pero negativo. Los PTC es un resistor con un dopado muy intenso. Este adquiere propiedades metálicas tomando un coeficiente positivo en un margen de temperatura limitado, y es todo lo contrario a los NTC. Otro sistema resistor, podemos encontrar el potenciómetro. Es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. La construcción. Potenciómetros impresos, realizados con una pista de carbón o de cermet sobre un soporte duro con un papel baquelizado, fibra de aluminio, etc. La pista tiene sendos contactos en sus extremos y un cursor conectado a un patín que se desliza por la pista resistiva. Potenciómetros petados. Consiste en un arrollamiento toroidal de un hilo resistivo, por ejemplo constantán, con un cursor que mueve un patín sobre el mismo. Vamos a ver los tipos de potenciómetros según su aplicación. Los potenciómetros de mando son adecuados para uso como elemento de control en los aparatos electrónicos. El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de funcionamiento, por ejemplo el volumen de un radio. Potenciómetros de ajuste controlan parámetros preajustados, normalmente en fábrica, que el usuario no suele tener que retocar, por lo que no suele ser accesible desde el exterior. Existen otras clases de potenciómetros. Son tres clases del potenciómetro lineal. La resistencia es proporcional al ángulo de giro. Los logarítmicos. La resistencia depende logarítmicamente del ángulo de giro. Los senoidales. La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. Dos potenciómetros senoidales solidarios y girados 90% proporcionan el seno y el coseno del ángulo de giro. Pueden tener topes de fin de carrera o no. Los potenciómetros digitales. Se llaman potenciómetro digital a un circuito integrado cuyo funcionamiento simula el de un potenciómetro analógico. Se componen de un divisor resistivo de n+1 resistencias con sus n puntos lógico que selecciona la salida. Aquí podemos ver el símbolo del potenciómetro. Es una resistencia con una salida. Estos dos puntos pueden variar dependiendo de este es el que varía.
y estos son los puntos fijos. Este es el que hace el cambio de voltaje. Esta es la apariencia física y podemos ver potenciómetro. Bueno, muchas gracias.